Es un enorme gusto compartir con la audiencia de la 103.9 una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural, destinado a intentar proponer, reflexionar juntos. Este ejercicio sería imposible sin el interés de ustedes, que son los oyentes que nos acompañan cada semana. Como sociedad tenemos un sinnúmero de rompecabezas por armar y una cantidad enorme de desafíos por enfrentar. Se trata de un ejercicio insoslayable y a la vez positivo por cuanto reclamará nuestra creatividad y sabiduría. Solemos, y no sin razón, poner las cargas de las desventuras en la dirigencia política. Nos detenemos mucho menos en asumir la cuota parte de responsabilidad que nos cabe como ciudadanos. No somos inocentes, tanto sea por acción como por omisión. La levedad social a la que asistimos contemporáneamente nos orienta hacia el facilismo. No queremos problemas y ansiamos acumular derechos y pocas obligaciones, y el resultado salta a la vista. Delegamos en exceso en la dirigencia política, no nos comprometemos ni nos preocupamos por analizar lo que sucede a nuestro alrededor como comunidad, y así siguen las cosas. Cuando los problemas pican cerca de nosotros, comenzamos a inquietarnos y a buscar responsables. Muchas veces llegamos tarde por cuanto el camino correcto hubiese sido la prevención. Y la prevención, estimados amigos, exige interesarnos y ocuparnos. Los problemas sociales no nos son ajenos como conjunto. No hay salvaciones individuales en medio de tormentas violentas. La democracia no es plena, y esto lo hemos repetido en este programa hasta el hartazgo, sin el concurso activo de la ciudadanía. La dirigencia política se ha acostumbrado a las medias verdades, las que muchas veces son peores que las mentiras. Y esa actitud lleva a la confusión de los desprevenidos, lamentablemente un alto porcentaje de la sociedad. La política ha entrado en una fase todavía más superficial al vincularse estrechamente con la farándula. En poco tiempo nos costará determinar cuándo se habla en serio o cuándo se trata de un reality show. Es tiempo de reaccionar y hacerlo con enjundia y convicción. La sociedad civil, en un ranking, ocupa el primer lugar. La dirigencia política, mandataria en todos los casos, se halla un escalón por debajo y dependiendo de aquella. ¿Todo el mundo está convencido de que es así? Los primeros equivocados son los dirigentes políticos que se presuponen por encima de la sociedad civil. Para explorar este tema naturalmente espinoso, contamos con la presencia de un apreciado amigo y director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, el doctor Torcuato Socio, con muchos antecedentes en este tema y otros, y es un conocedor del mismo y nos va a orientar seguramente con su enjundia de siempre. Gracias, Torcuato, por el honor de acompañarnos una vez más en Diálogos con Valor. Esta es la segunda vez que estás y nos va Gracias a ustedes a por la resultar invitación. grato. Gracias por la invitación. ¿A qué atribuís vos cierta atonía y cierta desazón en la ciudadanía? Si pudiese de alguna manera caracterizarlo. Sí, yo oía con mucha atención tu editorial, tu modo de comenzar el programa, y lo primero que yo marcaría es que esta es una sociedad que como está segmentada, muy segmentada, muchas de las responsabilidades que vos estás atribuyendo a la sociedad en su conjunto, yo diría que es una responsabilidad básicamente de la clase dirigente en sentido amplio, es decir, Correcto. dirigencia empresaria, dirigencia sindical. A mí me preocupa un poco, y te digo, suscribo el editorial tuyo 100%, pero me preocupa un poco que a veces no tenemos en cuenta de que hay todo un grupo de la sociedad argentina, eh, por decirlo en términos económicos, los que ocupan el segundo o tercer quintil más bajo en términos de recursos económicos, de poder político, etcétera, que han sido solamente víctimas de lo que Así nos ha es. pasado en la Argentina. Es decir, no tienen representación política, son usados políticamente, así no tienen representación política, pero son usados políticamente. Eh, Muchas veces las asociaciones intermedias tratamos de representarlos, pero es tan vasta la cantidad de temas que ellos requieren ayuda que uno no da abasto, valga la redundancia. Y entonces lo que está pasando es que en los 30 años de democracia, por tomar un lapso virtuoso, es decir, cuando las instituciones funcionan, lo que no hemos logrado es darle respuesta a sectores sociales que realmente ante cada crisis se ven cada vez en un peor estadio, y me parece que ese es el gran desafío, pero no es el gran desafío de la política, es el gran desafío de la sociedad dirigente, es decir, de quienes ocupamos algún cargo dirigente. Me pareció un complemento brillante que están mencionando y poner el dedo en la llaga de
de que la responsabilidad mayor está en la dirigencia. Dirigencia política, social, económica, empresaria, sindical, Sí, hasta de los credos, yendo hasta más lejos, ¿no? sí. No, yo comparto plenamente eso. Y el futuro, ¿cómo lo estás viendo? A la luz de esta realidad, a veces tan tormentosa, ¿ves un futuro con salida, donde las desigualdades comiencen de alguna manera a atenuarse? Porque esto es escandaloso, el nivel de desigualdad en Argentina, escandaloso para nuestra historia, o ves que este camino va a ser muy largo de transitar. A mí me gustaría decirle a tus oyentes que soy, digamos, optimista. La verdad es que no soy optimista. Lo que tengo es una tendencia a ser esperanzador, es decir, a decir, bueno, o sea, hoy las cosas no están bien y la verdad es que si siguen así no nos va a ir mucho mejor de lo que nos está yendo, pero si bien ya no soy un joven como para estar pensando en los grandes desafíos que yo voy a emprender, pero sí me parece que hay que tener esperanza. O sea, Sí. yo muchas veces cuando hablo con mis hijos, ellos por momentos da la sensación de que yo soy más joven que ellos, porque yo tengo muchas esperanzas respecto a lo que hay que hacer en la Argentina. Pero el cuadro que uno ve en este momento no es un cuadro como para ser muy optimista. Por varias de las cosas que dijiste vos. La política se maneja como si fuera un espectáculo. Es decir, ya no sabemos si estamos en un programa de Tinelli o estamos realmente en un escenario donde hay un verdadero debate político. Muchas veces los políticos están más preocupados por cuántos centimetrajes o cuántos minutos de televisión tienen y no en la densidad de sus propuestas. En extremo una especie de, ¿cómo te podría decir? Prácticamente el político se ha transformado en un actor que está esperando, va por ejemplo a una invitación de tu fundación o de la asociación y quiere ser el último porque él es el que tiene que entrar y todos tienen que ver lo que él fue. Cosas que son Increíbles. muy insólitas. Sí, sí, sí. Y los problemas son tan graves que uno dice, bueno, ¿cuándo van a ponerse realmente a trabajar específicamente para resolver los problemas? Entonces, tengo esperanzas, pero hoy el cuadro hay que cambiarlo muchísimo para poder ser optimista. Pero la palabra esperanza tiene un contenido muy profundo, Torcuato, porque la esperanza no es esperar, sino que la esperanza es algo activa, ¿no? Por supuesto. Y es lo que de alguna manera moviliza a los cambios. Y esto que decía de los políticos, tengo varios ejemplos que evito los nombres por razones de prudencia, de políticos que están deseando ser caricaturizados Claro, en algún programa. Sí, Eso sí. es increíble, cosa que, digamos, en nuestro tiempo un poco más, Sí, sí, sin más duda. lejano, eso sería hasta una burla inaceptable. Exacto, Y exacto. eso se transmite como mensaje a la sociedad, ¿no? Pero totalmente. Y lo grave, vos fíjate que de alguna manera hoy parece que el mejor político es el mejor comunicador Claro. y no el que tiene las ideas más sólidas. Esto parece, o sea, la gente termina evaluando la calidad o no de un político en función de si comunica o no comunica bien. Vos sabés que es exactamente así. Es exactamente así. Y ahora, la credibilidad de esta dirigencia política, de la que Ujú, hoy tenemos, ujú. en la Argentina se ha debilitado. En el mundo también, pero en Argentina me parece que a pasos más agigantados. Ujú. Ahora, ¿con qué lo reemplazamos a esta dirigencia política? O sea, ¿cuáles serían los nuevos paradigmas? Porque cambiar significa para mejor, pero estamos en condiciones, los nuevos actores que ves en la política vos, ¿los ves con una actitud diferente o reproduciendo de alguna forma las viejas prácticas? Mira, yo te diría que ahí sí sería una respuesta muy audaz generalizar. O sea, yo creo que en los partidos políticos, tanto en el peronismo, en el radicalismo, todas las nuevas estructuras que se están formando, tenés por supuesto gente De de todo. gran valor, tenés gente que realmente está preocupada y obsesionada por mejorar a la Argentina. Lo que pasa es que me parece que el modo en que se conocen esos políticos, o que deben conocerse esos políticos, no le facilita las cosas. Es decir, si vos sos un tipo que te pones a trabajar puntualmente en un proyecto y Sí. querés darle una respuesta a la sociedad, etcétera, pero si vos no apareces en los canales, si no decís cosas rimbombantes, si no decís inclusive a veces mentiras o barbaridades, si no decís cosas muy impactantes,
no vas escalando. Entonces yo lo que creo es que hay que cambiar las reglas de juego, pero creo que en el banco de este partido de fútbol, para seguir con las analogías con lo que nos pasó hace pocos días, yo creo que en el banco hay tipos muy valiosos. Lo que hay que buscar es que las reglas de juego hagan que esos tipos sean los que realmente van a ganar el partido y no los que tienen esta facilidad para comunicar simplemente. Es decir, soy esperanzador, tengo esperanzas y creo que en la política hay mucha gente muy valiosa. Sí. Yo tenía que haberte hecho la pregunta que te voy a hacer ahora al principio, pero la hago ahora, salvando la omisión. Una breve referencia a la institución que vos hoy estás dirigiendo, porque me parece que es importante que la sociedad, que seguramente lo conoce, la audiencia, lo conozca un poco más. No, te agradezco. Nosotros somos la asociación se llama Asociación por los Derechos Civiles. Es una organización que fue creada en el año 95 por abogados con mucha vocación de ayudar a la sociedad y se planteó la idea básicamente de mediante litigios estratégicos, es decir, iniciar juicios en los cuales se reclamaran por derechos que la sociedad no estaba reconociendo o respaldando, lograr mediante fallos judiciales el cambio de esas conductas. Por decirte un caso, el primer ejemplo fue la necesidad de que hubiera rampas en los edificios públicos. El obtener la primera sentencia, que fue se inició en el 95, pero se obtuvo la sentencia en el año 97, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, hizo que se sentara una jurisprudencia que condiciona la conducta de todos los organismos públicos. Bueno, a partir de ahí esta fundación tuvo prestigio, fue creciendo y hoy hace lo mismo en realidad. O sea, defiende derechos civiles que pueden tener que ver o con problemas de discapacidad o de educación o de falta de medicamentos en los hospitales o cuestiones que tienen que ver con aspectos institucionales. Es decir, tuvimos una muy activa participación considerando que Reposo no daba las calidades necesarias para ser procurador. Estamos ahora presentando un amparo por el tema de que no se ha nombrado el defensor del pueblo de la nación. En fin, tenemos como dos grandes líneas, temas que tienen que ver con calidad institucional y temas que tienen que ver con derechos sociales. Eso sería un poco la tarea nuestra. Sí, una tarea sumamente importante. Cuando fue lo del procurador, recuerdo muy bien la intervención muy fuerte que ustedes tuvieron en el Congreso, ¿no? Muy enfática. Fueron una de las organizaciones sociales que tuvo más énfasis en la presentación. ¿Funciona en la Argentina la división de poderes? No. Una pregunta que no, tenía era no, obvia. La respuesta tiene que ser muy contundente. Primero porque los legisladores, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, en muchos casos, te diría en buena parte de estos 30 años de democracia, se han manejado exclusivamente en base a las presiones o los proyectos que manda el Poder Ejecutivo, han tenido poca autonomía y poca densidad. Vuelvo a decir, son generalizaciones, sí, claro, o sea, hay claro, claramente excepciones. Por ejemplo, creo que lo que fue el tratamiento de la ley de matrimonio igualitario, más allá de que algunos estén de acuerdo o no, pero fue un trabajo de consenso, fue un trabajo que se originó en la Cámara de Diputados, es decir, por eso no quiero generalizar, pero en general ambas cámaras han funcionado más como una escribanía del Poder Ejecutivo que da validez a los actos que el Ejecutivo manda. Lo más patético, por ejemplo, es la ley de leyes, que es la de presupuesto. Sí. Es decir, cuando se vota la ley de presupuesto, nos manejamos básicamente sobre los parámetros que fija el Poder Ejecutivo. Y lo que está pasando con el Poder Judicial creo que se ha agravado mucho en los últimos 10, 15 años. No quisiera poner todas las tintas en la etapa de Kirchner, porque creo que ya la degradación venía en los años anteriores. Particularmente creo que la etapa del gobierno de Menem también tuvo muchísimo que ver con este proceso de degradación y en definitiva esto lleva a que tenés un poder judicial muy condicionado y en algún punto desprestigiado, un Congreso muy debilitado y un Ejecutivo que es demasiado poderoso. Es decir, la Argentina en la reforma del 94, no quiero aburrir a tu audiencia, pero la Argentina en la reforma del 94 buscó bajar el hiperpresidencialismo mediante la figura del jefe de gabinete. Y fue exactamente al revés. El jefe de gabinete es un amanuense del presidente de la República y hoy tenemos un sistema hiperpresidencialista peor que el que teníamos antes del 94. Totalmente de acuerdo. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Torcuato Socio y los organismos
de control, esta es una preocupación que la sociedad un poco más preocupada mantiene, ¿no? ¿Qué pasa con los organismos de control en Argentina? Están destruidos, ¿No es cierto? están destruidos. O sea, cualquier democracia que tiene los organismos de control completamente, digamos, debilitados, bueno, evidentemente es una democracia que está funcionando mal. Nosotros en los últimos años, y a partir, vuelvo a decir, de lo que significa una especie de hito, que es la reforma del 94, hemos creado organismos, hemos armado más estructuras burocráticas y cada vez el funcionamiento de esas estructuras, en vez de entorpecer, en vez de facilitar la investigación y la transparencia, la han entorpecido. Entonces vos tenés Defensoría del Pueblo que no existía antes, las fiscalías fortalecidas en términos de las posibilidades, de las funciones que se le han dado, y sin embargo los organismos de control están absolutamente debilitados, la CIGEN, etcétera. Vos tuviste una labor como funcionario en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una cosa muy importante. Lo que ha pasado hace algún tiempo atrás con Campagnoli y su retorno, no sabemos si temporal o definitivo, a la Fiscalía, ¿cómo lo analizás desde el punto de vista, digamos, técnico y desde el punto de vista moral? Mira, creo que es una respuesta unívoca. Yo he tenido conversaciones con el letrado de Campagnoli, que además es uno de los fundadores de nuestra asociación, con el doctor Gil Lavedra, por otra parte un político de mucho prestigio y que ocupó la Cámara de Diputados hasta el año pasado. Y es una demostración del ejercicio del poder sin límites, es decir, más allá de la cuestión puntual, es decir, Claro. uno después puede analizar si Campagnoli hizo bien las cosas, si no las hizo, ese es otro aspecto. El tema es cómo tiene que actuar el poder político, y en este caso Gil Carbó, para realmente analizar la cuestión, ver si es conveniente, si es razonable, si corresponde jurídicamente. Es decir, acá se toman las decisiones sin ningún respeto por la ley. Entonces, a veces, inclusive, como es el caso de Campagnoli, el tema toma densidad por el vicio que tiene el modo en que toman las decisiones. Claro, por Es decir, arbitrariedad. después analizamos si la decisión Sí, es sí, o no adecuada. claro. El modo en que vos la estás tomando Sí, sí, sí. la Sí, sí. tiñe de parcialidad y de falta de respeto por los mecanismos institucionales. Avasallante además, ¿no es cierto? Exactamente. Y sin fundamento. La Exactamente. otra cuestión que uno, y en este gobierno me parece que se ve muy claro, pero también en gobiernos anteriores, cuáles son los criterios, esto no tiene respuesta casi con seguridad, cuáles son los criterios de asignación de recursos que tiene el Estado. Habida cuenta que tenemos un porcentaje tan alto de personas en situación de pobreza, vulnerabilidad e indigencia, nosotros asignamos algunas partidas a gastos que son absolutamente obviables en una situación de emergencia como la que vive la Argentina. Ahora, si vos preguntás a alguien, dígame, ¿cuál es el criterio? Es imposible encontrar una lógica, ¿no? No es el criterio, es la decisión arbitraria tomada, no importa. Y así un Estado es muy difícil que funcione, porque hoy va para este lado y mañana quizá para cualquier otro, ¿no? Mira, el tema es central, o sea, es central. O sea, la decisión de cómo administrar los recursos de una sociedad es básicamente cómo armás el presupuesto. Es lo mismo que en tu casa. Si vos en tu casa decís quiero gastar en la escuela o quiero gastar en el club. Claro. Bueno, si tenés para gastar en los dos, magnífico. Pero si tenés que optar entre la escuela y el club, probablemente tengas que decir, bueno, quiero que el chico vaya a la escuela. Obvio. O salud, educación, en fin. Nosotros arrancamos, el primer tema es que no arrancamos de un presupuesto base cero, sino que todos los años tenemos que arrancar del presupuesto del año anterior. Sí. Con un elemento que probablemente no toda tu audiencia sepa, y es que cuando la oposición o alguien dentro de la Cámara resuelve hacer un análisis y una contrapropuesta del presupuesto que manda el Poder Ejecutivo, si no obtiene los votos necesarios y no se logra votar el presupuesto, ni el del Ejecutivo ni el del partido opositor, rige el presupuesto del año anterior. Exactamente. Con lo cual, en definitiva, vos estás muy maniatado, porque no vas a poder realmente... Doy un caso concreto. En el año, creo que fue en el 2010 o en el 2011, Alfonso Prat Gay elaboró un presupuesto completamente distinto. ¿Qué pasó?
no se votó ni el de Prat-Gay ni el del Ejecutivo, pero se siguió con el presupuesto del año anterior. Ahora, si vos me decís concretamente, la asignación de recursos está hecha sin tener en cuenta las necesidades de la Argentina, es decir, de la sociedad argentina. Entonces terminamos gastando en cosas que son superfluas, que en algunos casos hasta nos puede dar algunos votos. Porque yo te hago una pregunta muy sencilla. En la ciudad de Buenos Aires, si yo destino recursos para hacer recitales en los parques de Palermo y le saco recursos a los hospitales, ¿no es probable que igual ese partido político obtenga muchos votos porque tiene visibilidad? Es un poco lo que decíamos de los políticos. Sí. Entonces vos tenés el recital maravilloso en Palermo, la gente dice qué maravilla. Ahora, ¿se tuvo en cuenta que ese es un recurso que no se está poniendo en los hospitales? Es decir, te quiero decir, es muy importante, y creo que esto viene un poco a cuento de lo que decías al principio, qué participación tiene la sociedad civil, qué participación tenemos los ciudadanos, en qué medida estamos en condiciones de cuestionar algunas decisiones aunque nos beneficien, porque muchas veces una decisión nos puede beneficiar y sin embargo es injusta. Absolutamente. El presupuesto es una foto de lo que queremos como sociedad. Totalmente. Evidentemente es una mala foto. Ahora, esta delegación excesiva de la sociedad civil en la dirigencia política esconde, digamos, varias fallas. Una puede ser la de desentenderse, otra la que no estoy preparado para darle seguimiento, pero otra también es una manera de ocultar yo mismo la realidad que no quiero ver. Sin duda. Entonces, Sin duda. Hace falta las organizaciones de la sociedad civil, como la de ustedes, la nuestra y tantas otras. Hay que hacer una labor de coaching, una labor de capacitación de la ciudadanía. Porque una cosa es obvia. En algún taller yo le pregunto a la gente, dígame, ¿cuántos ciudadanos tiene la Argentina? Todo el mundo dice 40 millones. No, le preguntamos ciudadanos, no habitantes. Y la Argentina tiene una diferenciación muy clara, ¿no, Torcuato? Hay habitantes y hay ciudadanos, pero no todos los habitantes son ciudadanos. No le puedo pedir a 10 o 15% de personas que están en situación de indigencia que tengan la preocupación, la capacidad de intrometerse en los temas macro del país, porque tiene que vivir el minuto a minuto, ¿no? Sin duda. Entonces, no hay una labor muy fuerte ahí de las organizaciones de la sociedad civil de decir, vamos a despertar a los ciudadanos, vamos a ayudar a despertarlos. Sin duda, yo creo que la sociedad civil tiene esa misión y yo venía pensando ayer, ¿no? Ayer o antes de ayer estaba con esta idea. ¿Por qué el Estado, por qué los organismos públicos no utilizan más a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil? Sí, es muy claro, por ejemplo, en temas como desarrollo social, es muy claro que lo que hacemos las distintas organizaciones de la sociedad civil potencia, ayuda, coopera con el funcionamiento de la sociedad. Sería muy importante que el Estado se planteara una articulación más fuerte. Absolutamente. Que potenciara inclusive la propia acción arquitectónica, por llamarle así, del Estado. Es decir, no somos contendientes. Debiera haber, como decía Guillermo hace un rato, yo lo oía previamente a que arrancara el programa, una actitud de cooperación entre las instituciones, que a veces solapamos y hacemos tareas, digamos, la misma tarea que podríamos hacerla de una manera más coordinada, pero además la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, trabajando conjuntamente con el Estado. ¿Y sabés qué otro beneficio habría? Sería seguramente mejor hecha, con mucho mayor responsabilidad e enjundia, y mucho más barato. Pero sin ninguna duda. Y esto no estamos descubriendo nada, Torcuato, porque en las sociedades europeas, sabes que la Asociación Cristiana de Jóvenes trabaja en 120 países en Europa, en todos, aún en la Europa del Este, el Estado utiliza a la Asociación Cristiana de Jóvenes como a Cáritas, como a Manos Unidas, como a tantas otras, para llevar a cabo tareas, por supuesto controladas, monitoreadas, exigidas, pero que hace esta complementación. No competimos, sino de alguna manera nos complementamos y cooperamos. Pero además, fíjate, hay ciertas organizaciones de la sociedad civil que ya tienen un prestigio ganado durante muchos años. Realmente pienso que es el caso de ustedes, creo que es el caso de Cáritas y tantas otras, que no necesitas, o sea, ni el monitoreo, porque vos ya sabés que han hecho siempre, o sea, no digo que no hay que hacerlo, pero quiero decir, uno puede confiar en esas instituciones, han venido haciendo las cosas bien durante muchos años.
Entonces, la verdad es que el hecho de que el Estado se transforme en un obstáculo, cobrando impuestos brutales, no privilegiando a estas organizaciones en términos de facilitarles la cuestión burocrática, ayudándolos en lo que son los trámites. Yo me imagino lo que es, vos sabrás lo que es cada trámite que uno tiene que hacer, qué presupuesto, balance, inspección de personas jurídicas. No digo que no hay que tenerlos, porque todos tenemos que tener control, pero que nos facilitaran un poco las cosas, porque en realidad somos una parte de la sociedad y estamos cooperando con el buen funcionamiento de ella. Y tendríamos que volver sobre, esto se lo planteamos también a Rassi, vos recordás, tendríamos que volver a exigir al Estado el estudio de alguna ley, análisis de alguna ley, algún proyecto de ley que tenga un tratamiento diferencial para las organizaciones de la sociedad civil en términos impositivos y en términos previsionales. Sin Yo ninguna no tengo ninguna duda que esto, yo una vez que tuvimos una conversación en privado, te comenté, hay casos concretos en América Latina que ya sucede. Sí. Vos me hiciste llegar inclusive en ese momento el de Uruguay. ¿En Uruguay es así? Sí, sí, fantástico. En Uruguay es así, claro que la institución no se guarda todo ese dinero, sino que lo tiene que utilizar en función del bien común. Por supuesto. Porque las organizaciones sociales siempre de una manera u otra lo estás devolviendo a la sociedad. Por supuesto. Así que yo te diría que nos sigamos comprometiendo en eso, Torcuato, de pelear por ese derecho. Además, nosotros pagamos el IVA, pero no descontamos el IVA. No, es increíble. No. O sea, vos comprás igual que compra el Edesma, que está acá cerca, o que cualquier banco, pero vos no podés descontar tu IVA, o sea, te lo tenés que, de alguna manera, es parte de tu costo, ¿no? No, es impresionante. Aparte te digo, cuando una institución es monitoreada por el Estado y se sabe que está haciendo las cosas bien, ya sea una institución que da alimentación a gente humilde o que hace algún apoyo de distinta naturaleza, si vos la estás controlando, después facilitale la vida. Exactamente. Porque esa institución te está ayudando a manejar mejor el Estado. Sí, estoy de acuerdo. Torcuato, muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto como siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos trabajando juntos, por cuanto hay mucho por hacer en esta sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Ha sido Torcuato Sosa, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.